Yo maté a mi prometido con una sola mirada, la misma que él me lanzó al altar mientras huía como un cobarde. No fue un disparo, ni un veneno lento, fue el veneno de la traición que le devolví multiplicado por 1000, y que aún hoy me quema las venas. Aquel día en Madrid, bajo el sol implacable de junio, juré que su huida no sería el final de mi humillación, sino el comienzo de su ruina absoluta. Era el Queens de junio de 2023, y la Basílica de San Francisco el Grande rebosaba de flores blancas y promesas falsas. Yo, Elena Vargas, de 32 años, había invertido todo en esa boda, mi herencia familiar, mi carrera como abogada en un bufete de élite, y lo que quedaba de mi corazón después de años de batallas en los tribunales. Javier Ruiz, mi prometido, era el epítome del hombre perfecto en papel, arquitecto de renombre. Sonrisa que desarmaba jurados y una familia con conexiones en el ayuntamiento que me habían prometido estabilidad. Habíamos planeado cada detalle durante 2 años. El vestido de Vera Wang, importado de Nueva York, me ceñía como una segunda piel, y el anillo de diamantes que él me había dado brillaba como una promesa de eternidad. Mis padres, conservadores hasta la médula, habían vaciado sus ahorros para esto. Mi hermana mayor, Marta, había volado desde Valencia con su marido y sus 2 hijos, fingiendo entusiasmo por un enlace que olía a transacción social. La ceremonia estaba a punto de empezar. Yo esperaba en la sacristía, ajustando el velo con manos temblorosas, cuando oí el murmullo. Primero fue un susurro, luego un zumbido de abejas enfurecidas. Salí al pasillo lateral y vi a la novia de reserva. No era una novia. Era la verdad que Javier había escondido bajo las sábanas de nuestro ático en Salamanca. Se llamaba Lucía, una interna de 25 años en su estudio de arquitectura, con ojos de ciervo asustado y un vestido rojo que gritaba «Soy la otra». Estaba allí, en el atrio, aferrada a su brazo mientras él balbuceaba excusas. No puedo, Elena. No es lo que crees. Lucía y yo. Es real. Tú eres. Un error de cálculo. El mundo se inclinó. Sentí el velo rasgarse en mi puño, el tacón clavarse en la piedra como si quisiera anclarme a la realidad. La multitud de 200 personas, entre ellas jueces, políticos y mis colegas de bufete, empezó a girar la cabeza. Mi madre soltó un gemido que resonó como un lamento fúnebre. Javier me miró por última vez, no con arrepentimiento, sino con alivio, como si quitarse el yugo de mi ambición le liberara el alma. Y se fue. Con ella. En mi Porsche Panamera negro, el que yo había comprado con mi primer bono millonario, el que él conducía como si fuera suyo. Corrí tras ellos, el vestido arrastrándose por las escaleras como una mortaja. Afuera, el sol me cegó, y vi el coche alejarse por la Gran Vía, con Lucía en el asiento del copiloto, riendo como una niña que acaba de ganar un premio. La gente sacaba fotos. Murmullos se convertían en carcajadas ahogadas. La novia abandonada. Alguien gritó. Mi padre, siempre el pilar estoico, me alcanzó y me abrazó, pero yo lo aparté. No, papá. Esto no acaba aquí. Regresé al interior de la basílica, donde el sacerdote me miró con piedad bíblica. Hija, el Señor prueba a los justos. Le respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Padre, el Señor me ha dado herramientas mejores que la fe. Tengo la ley. Y tengo rencor. Cancelé la recepción en el Ritz con una llamada seca. Perdí 30.000 euros en catering y músicos. Pero gané algo más valioso: claridad. Aquella noche, sola en mi apartamento vacío, Javier se había mudado sus cosas esa misma mañana. El muy bastardo. Me senté frente al ordenador con una botella de Rioja Reserva. Busqué su nombre en las bases de datos del bufete. Nada. Pero sabía dónde empezar. Javier no era solo un traidor, era un ladrón de sueños.
Habíamos construido nuestra vida sobre mentiras. Él, con deudas de juego en casinos de Marbella que ocultaba tras fachadas de éxito, yo, ciega por amor, pagando sus facturas sin cuestionar. El Porsche era mío, registrado a mi nombre, pero él lo usaba para impresionar a sus amantes. Y Lucía. Oh, Lucía era solo la última en una lista que yo ignoraba. Recordé las noches en que llegaba tarde, oliendo a perfume barato y excusas elaboradas. Reuniones con clientes con curvas y juventud. Al amanecer, con ojeras como mapas de guerra, llamé a mi mejor amiga, Sofía, una periodista de El País especializada en escándalos financieros. Necesito todo sobre Javier Ruiz. Deudas, affaires, todo de ella. No preguntó por qué, conocía mi voz cuando el fuego ardía. Elena, ¿estás segura? Esto podría destruirte a ti también, ¿no, Sofía? Me ha destruido ya. Ahora le toca a él. Los días siguientes fueron un torbellino de humillación pública. Las redes sociales explotaron, novia abandonada a Madrid. Fotos mías llorando en la basílica circularon como virales pornográficos. Mi jefe en el bufete me dio un tiempo libre que sonaba a despido disfrazado. Mis padres, avergonzados, se encerraron en su casa de Toledo, evitando mis llamadas. Solo Marta vino, trayendo pañuelos y vino. Hermana, déjalo ir. Encuentra a alguien mejor. La miré, con los ojos hinchados. No quiero a alguien mejor. Quiero que pague. Empecé con lo pequeño, una denuncia por uso indebido del Porsche. Lo recuperé esa misma semana, pero no antes de que la policía lo encontrara aparcado frente al ático de Lucía en Chambery, con una multa de 800 euros por exceso de velocidad. Javier me llamó entonces, por primera vez desde la huida. Elena, por favor. Fue un error. Devuélveme el coche. Necesito trabajar. Su voz era un lamento patético, pero yo solo reí. Un sonido seco como grava bajo botas. Trabajar. ¿En qué? ¿En follar con tu niñera mientras yo pagaba la gasolina? Colgué, pero no antes de grabar la llamada. Era mi primera arma, prueba de acoso emocional. Suficiente para un orden de alejamiento si lo necesitaba. Luego vino el golpe real. Sofía me envió un dossier. Javier había falsificado documentos para un proyecto urbanístico en el barrio de Malasaña, embolsándose comisiones ilegales de 500.000 euros. Su estudio estaba al borde de la quiebra, y Lucía era solo un chivo expiatorio para distraer a su mujer legítima. Yo, la idiota. Planeé mi venganza como un caso en el tribunal, meticulosa, irrefutable. Primero, contacté a un detective privado, Raúl, un excompañero de la Academia de Policía que me debía un favor por salvar su licencia en un caso de corrupción. Sigue a Javier. Quiero fotos, grabaciones, todo. Raúl, con su acento andaluz ronco, rió. Elena, esto huele a sangre. ¿Estás lista para el barro? He nacido en él, Raúl. Crecer en Toledo me enseñó a pelear sucio. Mientras tanto, la sociedad me masticaba y escupía. En el supermercado de Moncloa, una vecina me miró con lástima fingida. Pobre Elena, qué vergüenza. Le sonreí dulcemente. Vergüenza es lo que él sentirá pronto, por las noches. El insomnio me devoraba. Soñaba con el altar, con su espalda huyendo, y me despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de ejecución. El odio era mi único consuelo, un fuego que me mantenía viva. Una semana después, Raúl me envió las primeras fotos, Javier y Lucía en un motel de las afueras, él pagando con mi tarjeta de crédito la que compartíamos. El muy hijo de puta. Más, reuniones con inversores turbios en un bar de Lavapiés. Sobornos envueltos en billetes de 100. Esto es oro, Elena. Pero cuidado, estos tipos son de la mafia inmobiliaria. Ignoré la advertencia. El rencor me cegaba.
Decidí el primer paso, una filtración anónima a la prensa. Sofía publicó un artículo velado en El País. Escándalo en el sector inmobiliario. Un arquitecto estrella bajo sospecha de fraude. No nombraba a Javier. Pero las fotos borrosas eran inconfundibles. Al día siguiente, su estudio recibió la primera auditoría fiscal. Él me llamó de nuevo, histérico. «¿Eres tú? Estás jodiendo mi vida». Grité de vuelta, «Bienvenido a mi infierno. Cabrón». Pero el odio no era limpio. En los momentos de quietud, me preguntaba si valía la pena. ¿Era yo la villana ahora? Marta me lo dijo una noche, mientras compartíamos un cigarro en el balcón. Elena, el rencor te está comiendo viva. Él no merece tanto de ti, la abracé. Pero en mi mente, ya veía el final, Javier de rodillas, rogando, mientras yo pisaba su orgullo como él había pisado el mío. El segundo mes de mi cruzada fue cuando el pasado me alcanzó como un boomerang ensangrentado. Javier no era solo un traidor, era un mentiroso congénito. Y yo, en mi ceguera amorosa, había ignorado las grietas. Recordaba nuestra primera cita en 2018. En un restaurante de fusión en Huertas, él, con su traje impecable, contándome historias de proyectos imposibles en Dubái. Yo, fascinada por su carisma. Eres la mujer que cambiará mi suerte. Elena Y lo creí. Invertí en su estudio. Firmé avales por préstamos que él dilapidó en ruletas de Montecarlo. Mi familia, con su orgullo toledano, me había advertido, ese madrileño es un lobo con piel de cordero, pero el amor es el peor juez. Ahora, con el dossier de Raúl en mano, veía la verdad, Javier había estado casado antes. Un matrimonio fugaz con una mujer de Sevilla que lo dejó por sus infidelidades crónicas. Tenía un hijo ilegítimo de 18 años. Un chico llamado Diego que vivía en un suburbio de Vallecas, ignorado por su padre. Sofía me lo contó durante una cena improvisada en su piso de Malasaña, rodeadas de pilas de periódicos y botellas de vermú. Elena, esto es más grande que tú. Javier es un sociópata. Ha arruinado vidas antes. Bebí un sorbo largo, sintiendo el alcohol quemar como ácido. Entonces, ¿por qué no lo detuviste antes? Ella bajó la mirada. ¿Por qué eras feliz? ¿O eso creías? La filtración había funcionado. El artículo de Sofía provocó una avalancha. Inversores retiraron fondos, y el ayuntamiento congeló el proyecto de Malasaña. Javier perdió 3 contratos en una semana, y su nombre empezó a circular en foros de arquitectura como El Farsante. Me llegó un email anónimo, seguramente de un ex socio resentido, con extractos bancarios, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. 500.000 euros. Robados de mi bolsillo indirectamente a través de nuestras finanzas compartidas. El Porsche, ahora de vuelta en mi garaje, me parecía un trofeo sucio, manchado de su traición. Decidí escalar. Contacté a un jeque freelance, un tipo llamado Nico que operaba desde un cibercafé en Gran Vía. Lo conocí a través de Raúl. Era un ex convicto con talento para desenterrar esqueletos digitales. Quiero sus correos, sus mensajes, todo lo que incrimine. Nico, con piercing en la ceja y un O10 raído. Tecleo furiosamente en su laptop. Esto costará 10.000. ¿Y si te pillan? No me conoces. Pagué en efectivo. Extraído de mi fondo de emergencia, el mismo que Javier había mermado. Mientras esperaba, el conflicto familiar estalló. Mis padres vinieron a Madrid, convocados por Marta. En el salón de mi ático, con vistas a la sierra, mi madre lloró sobre una taza de té. Hija, esta venganza te está destruyendo. Perdona y sigue adelante. Mi padre, con su bigote canoso y ojos de toro viejo, fue más directo. Elena, en Toledo no criamos resentidas. Él te humilló. Sí, pero tú eres Vargas. Levanta la cabeza. Les mostré las fotos del motel, los extractos. Papá, él nos robó.
No solo mi dignidad, sino nuestro futuro en silencio. Luego, mi padre suspiró, haz lo que debas. Pero no pierdas tu alma, aquella noche. Sola de nuevo. El insomnio trajo recuerdos que dolían como navajas. Javier y yo en las playas de Cádiz, haciendo el amor bajo las estrellas, jurándonos lealtad. ¿Cómo había cambiado? ¿O siempre había sido así? Llamé a Lucía. Un impulso suicida. Su voz, temblorosa al teléfono, Elena, Dios. Lo siento tanto. Fingí compasión. Cuéntame, Lucía. ¿Cuándo empezó? Lágrimas al otro lado. Hace 6 meses. Él dijo que tú eras fría, ambiciosa. Que lo asfixiabas. Colgué, furiosa. Fría. Ambiciosa. Palabras que él usaba para justificar su cobardía. Nico entregó un zip de 2 gigas. Correos con inversores corruptos. Fotos explícitas con al menos 3 mujeres más aparte de Lucía. Y lo peor, un plan para venderme como socia tonta en un esquema piramidal inmobiliario. Me temblaron las manos al leerlo. Elena es clave, su bufete le da credibilidad. Una vez casados, la cargo con las deudas y me largo con Lucía. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia pura. Ahora tenía munición para la fiscalía. El siguiente paso fue legal, presenté una querella por fraude y apropiación indebida en el juzgado de primera instancia. Mi colega, un fiscal amigo llamado Tomás, la revisó. Esto es sólido, Elena. Pero él alegará difamación. Prepárate para el barro, no me importaba. Serví la demanda personalmente en su nuevo piso, un cuchitril en Tetuán que olía a desesperación. Él abrió la puerta en pijama, ojeroso. Elena, por Dios, parad, le tiré los papeles a la cara. Firma, o te arrastro por el infierno. La prensa olfateó sangre. Otro artículo. Esta vez en ABC, exnovia acusa a arquitecto fugado de fraude millonario. Javier contraatacó en redes, mentiras de una mujer despechada. Me dolió. Pero avivó el fuego. Sofía me advirtió, cuidado. Elena. La sociedad perdona al hombre arrepentido, pero te crucifica a ti por no callar. Entonces llegó el primer revés. Raúl me llamó, Diego, el hijo de Javier. Quiere hablar contigo. El chico, alto y desgarbado, con ojos que eran clones de los de su padre, me esperó en un parque de retiro. No sé por qué vengo, pero él me debe dinero para la uni. Si lo hundes, me hundes a mí. Su voz quebrada me golpeó. Por un momento, dudé. ¿Era yo el monstruo ahora? Le di 500 euros. Ve a estudiar, Diego. Tu padre pagará algún día, pero el rencor ganó. Esa noche, filtré los correos a un blog de whistleblowers. El escándalo explotó, Javier declarado persona non grata en el gremio de arquitectos. Perdió su licencia provisionalmente. Me llegó un ramo de rosas envenenadas literalmente. Con una nota, te mataré por esto. No era de él, era de un socio mafioso. El miedo se coló, pero lo ahogué en Ginebra. Marta me visitó de nuevo. Trayendo noticias, mi madre había tenido un ataque de ansiedad. Elena, esto está matando a la familia. La miré, exhausta. Marta, él nos mató primero. Ella suspiró. Entonces acaba rápido. O te perderás. El mes terminó con Javier rogando una reunión. Acepté. En un café neutral en Sol. Él llegó demacrado, con barba de 3 días. Elena, ¿te amo aún? Fui pánico. Mentira. Saqué el móvil y reproduje la grabación de su plan piramidal. Su rostro se descompuso. Por favor. Tengo deudas. Le sonreí fríamente. Paga las tuyas, como yo pagué las tuyas. Me fui, dejando su alma hecha trizas. Pero en el taxi de vuelta, el peso me aplastó. ¿Valía la venganza el vacío que crecía en mí? El odio era adictivo.
pero empezaba a envenenarme. Ignoré la duda. Aún quedaban balas en la recámara. Entré en el tercer mes como una general en campaña, pero las alianzas se volvieron contra mí como serpientes en la hierba. Javier, acorralado, buscó refugio en los brazos de la ley y la sociedad que yo tanto despreciaba. Contrató a un abogado estrella, Miguel Herrera, el mismo que había defendido a corruptos en el caso Gürtel. Quiere demandarte por difamación. Elena, me dijo Tomás en una reunión clandestina en su despacho del Ministerio Fiscal. Dice que las filtraciones son tuyas. Y tiene testigos. Rey. Amarga. Testigos pagados. Adelante. Que vengan. Mientras, profundicé en el nido de víboras. Nico, el jeque, desenterró más. Javier no actuaba solo. Su mentor, un constructor catalán llamado Antoni Puig, era el cerebro detrás del fraude inmobiliario. Puig, con mansiones en la Costa Brava y conexiones en el Parlamento, usaba a Javier como peón. Este tío es intocable, gruñó Nico al enviarme los archivos. Mafia blanca, Elena. Si vas por él, ¿te entierran? Pero el rencor no conoce límites. Planeé una trampa, una reunión falsa como reconciliación con Javier, grabada en secreto. La organicé en un restaurante discreto en La Latina, con Raúl escondido en un coche con cámara láser. Javier llegó esperanzado, con una botella de champán. Elena, empecemos de nuevo, fingí duda, lágrimas falsas. Cuéntame todo. ¿Quién más está metido, bajo el alcohol? Soltó nombres, fechas, el rol de Puig en sobornos al ayuntamiento. Pero él me protegé. Sí hablo. Me mata el grabado. Dorado. Entregué la cinta a Tomás. Esto abre una investigación federal, él palideció. Elena, esto es alto voltaje. Puig tiene amigos en todas partes, no me importaba. El clímax se acercaba, una redada en el estudio de Javier. Allanamiento con la Guardia Civil. Vi las noticias esa mañana, agentes irrumpiendo. Javier esposado frente a las cámaras. Lloré. No de pena, sino de catarsis. Venganza servida en bandeja de acero. Pero el twist menor llegó entonces, Lucía me contactó. No para suplicar, sino para confesar. Se presentó en mi puerta a medianoche, empapada por una tormenta repentina. No soy la villana, Elena. Él me obligó. Contó, Javier la había seducido con promesas de carrera. Luego la chantajeó con fotos íntimas para que testificara en su favor. Quería que dijera que tú eras abusiva. La dejé entrar. Le di café. Por primera vez, vi mi reflejo en ella, otra víctima. Ayúdame a hundirlo, le dije. Asintió. Rota. Con Lucía como testigo, el caso se fortaleció. Pero las repercusiones Chain, mi bufete me despidió oficialmente, alegando conflicto de intereses. Mi padre sufrió un infarto leve, culpó mi obsesión. Para. Elena, por Dios, gritó al teléfono desde el hospital. El pánico me invadió, pero lo reprimí. Pronto acabará. Papá, Sofía, mi aliada inquebrantable, publicó una bomba, la red de Puig del altar al crimen. El país ardía en debates. Yo era la heroína para algunas feministas en Twitter, venganza justa. La bruja para los conservadores. Recibí amenazas, un sobre con balas en mi buzón. Llamadas anónimas con acento catalán. Raúl me asignó protección, un chofer exmilitar llamado Carlos. Taciturno pero leal. El conflicto social escaló. En una gala benéfica en el Tyson, donde yo era invitada de honor pre-escándalo, me escupieron. Puta resentida, murmuró una socialité. Respondí con una bofetada que resonó como un trueno. Salió en las noticias, alimentando el circo. Internamente, el tormento crecía. Pesadillas donde Javier me suplicaba piedad, y yo lo remataba. Despertaba con ataques de pánico.
el pecho oprimido como en una prensa. Marta me arrastró a terapia, una psicóloga en Chueca llamada Inés. El odio es un boomerang, Elena. Te hiere a ti primero. Le conté todo. Menos el plan final. Estoy bien. Mentí. Entonces, el giro, Diego, el hijo, reapareció. Me esperó en mi garaje, con una carpeta. No todo es lo que parece. Lee esto, eran cartas de su madre. La exesposa sevillana, Javier, la había arruinado, pero ella lo había perdonado por Diego. Él cambia cuando lo empujas al abismo, escribió. Dudé. Podía parar, ¿no? El rencor era mi armadura. Filtré la cinta de la reunión a la USE o la Unidad Anticorrupción. Puig cayó, arrestado en su yate en Ibiza, con maletas de efectivo. Javier, traicionado por su mentor, cantó como un pájaro, nombres, montos, todo. Me llamó desde la cárcel, me has destruido. Eres un monstruo, susurré, bienvenido al club, pero el vacío persistía. Con el caso avanzando, me sentía hueca. ¿Qué quedaba después de la venganza? Bebí sola, mirando el Porsche desde la ventana. Era mío de nuevo, pero manchado de sangre invisible. El cuarto mes fue el de la fractura interna, cuando el rencor se volvió contra mí como un lobo domesticado que muerde a su amo. La investigación devoraba a Javier, interrogatorios interminables en la comisaría de Canillas. Titulares en todos los diarios, el arquitecto traidor de la boda al banquillo. Él perdió todo, el estudio clausurado. Cuentas congeladas. Lucía huyendo a su pueblo en Galicia con una orden de protección que yo financié discretamente. Pero mi victoria sabía a cenizas. El despido del bufete fue el primer golpe real. Mi jefa, una mujer de hierro llamada Carmen, me citó en su oficina con vistas al retiro. Elena, eres brillante, pero esto. Has convertido tu vida en un circo. No podemos asociarnos con escándalos. Firmé la indemnización con manos firmes. Pero al salir, vomité en el baño. 28 años de carrera. Por el desagüe. Llamé a Sofía, estoy acabada. Ella vino con pizza y propinas, usa esto. Escribe un libro. Da conferencias. Sé la voz de las traicionadas, pero el aislamiento mordía. Amigos se distanciaron, invitaciones cesaron. Solo Carlos, el chofer, permanecía, un muro silencioso que me llevaba a citas con Inés, la terapeuta. En sesiones, desentrañaba capas, el abandono no era solo de Javier, sino un eco de mi infancia. Mi madre, siempre distante, priorizando la imagen familiar sobre abrazos. El rencor es tu escudo contra el rechazo. Elena, lloré por primera vez en meses. Un sollozo gutural que me dejó ronca. La familia se resquebrajaba. Mi padre, recuperado del infarto, cortó lazos. No eres mi hija mientras persigas esta locura. Marta me dio, pero su lealtad se dividía. Hermana, gánate el pan. Javier está acabado, vive. Intenté, postulé a despachos en Barcelona, pero el escándalo me precedía. Referencias dudosas, decían. El dinero se evaporaba, el Porsche vendía pérdida. 500.000 euros para pagar abogados y deudas. El conflicto legal escaló. Miguel Herrera, el abogado de Javier, me demandó por daños morales 2 millones. Él alega que lo has acosado psicológicamente, explicó Tomás. Reí histéricamente. ¿Daños? Él me dejó en el altar. El juicio preliminar fue un circo, flechis en la puerta del juzgado. Javier testificando con ojos de cordero degollado. Elena me obsesiona. Me ha arruinado por despecho. Juré falsamente, solo busco justicia. El juez, un hombrecillo con bigote, concedió una orden de no contacto. Aquella noche, el pánico me paralizó. Soñé que Javier entraba en mi piso, cuchillo en mano, y yo no podía moverme. Desperté gritando, llamando a Raúl.
Refuerza la seguridad. Él instaló cámaras, alarmas. Pero el verdadero intruso era mi mente paranoia, donde cada sombra era él. Lucía reapareció. Vi a Emile, gracias por ayudarme. Pero Javier me dijo algo antes de la cárcel, tú sabías de sus deudas y lo presionaste. Mentira. Pero sembró duda. ¿Había yo contribuido? En terapia. Inés pinchó. El amor tóxico es mutuo. Elena. ¿Qué parte jugaste? Me enfurecí. Ninguna. Él es el monstruo. Pero la semilla germinó. Sofía me sacó de la espiral, un viaje a Toledo. A la casa familiar. Mi madre. Frágil. Me abrazó por primera vez en años. Hija. El perdón no es debilidad, es libertad. Paseamos por el Tajo. El río murmurando secretos antiguos. Por un momento, consideré parar, retirar cargos menores. Dejar que Javier purgara solo. Pero entonces vi un titular en mi móvil. Puig libera fianza, amenaza testigos. El fuego renació. El clímax se gestaba. Tomás me avisó, Puig quiere un trato. Nombra a Javier como chivo expiatorio a cambio de tu silencio. Rechacé. En cambio, contacté a un periodista de El Mundo, un tiburón llamado Víctor. Publica todo, la cinta. Los emails, el artículo salió como un misil, la telaraña de Puig, traiciones en la élite madrileña. Puig volvió a la cárcel, Javier, traicionado. Se volvió contra su mentor en un deal desesperado. Pero el costo, anónimos me acechaban. Una noche, alguien rajó las llantas del coche de alquiler. Carlos me protegió, señora. Esto es guerra, su lealtad me conmovió. Era el único hombre en quien confiaba ahora. Internamente, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E asomaba. Escribí una carta a Javier. No enviada, te odio. Pero me odio más por amarte aún. La quemé en el fregadero. Cenizas como mi alma. Marta me trajo esperanza, un trabajo freelance en un NGO para víctimas de fraude. Empieza pequeño. Acepté. Pero el rencor susurraba, no hasta que el sangre más. El mes cerró con una victoria pírrica, Javier condenado a 2 años por fraude menor. Mientras Puig enfrentaba 10. Él me escribió desde la prisión, perdóname, Elena. Fue miedo. Ignoré. Pero en la quietud, el vacío gritaba, ¿y ahora qué? El 5.º mes fue el infierno puro, donde el clímax estalló como una bomba de relojería que yo misma había armado. La investigación federal alcanzó su pico, allanamientos en la Costa Brava, testigos volteándose como dominós. Puig, el intocable, se derrumbó en una sala de interrogatorios en Barcelona, sudando bajo luces fluorescentes. Fue Ruiz. El cabrón me tendió. Balbuceó. Javier, en Soto del Real, lo negó todo hasta que Víctor, el periodista, publicó la transcripción filtrada de su confesión inicial, la que yo había orquestado. El país se paralizó. Debates en TV, ¿venganza o justicia? Yo, invitada en un talk show vespertino, me enfrenté a un panel de hipócritas. Señora Vargas, ¿no es esto obsesión patológica?, preguntó la moderadora, con sonrisa de tiburón. Respondí. Voz de acero, obsesión es lo que él me impuso. Mentiras, deudas, humillación pública. Yo solo equilibro la balanza. La audiencia aplaudió, pero en el camerino, colapsé. Carlos me llevó a casa. Su mano en mi hombro, bien hecho. Jefa. Pero el clímax no fue solo legal, fue personal. Javier solicitó una audiencia conyugal de irónico, dado que nunca nos casamos, para cerrar capítulo. El juez lo permitió. Vigilado. Lo visité en la prisión, a través de cristal blindado, con auriculares que amplificaban su voz rota. Elena, mírame. He perdido todo, mi carrera, mi libertad, incluso a Diego. Él me odia ahora, sus ojos, hundidos, suplicaban. Por un segundo, vi al hombre que amé, vulnerable, humano. Dime la verdad, Javier. ¿Por qué el altar?
suspiró, tenía miedo de ti. De tu fuerza. Lucía era fácil. Un escape, lágrimas mías. Reales esta vez. Me rompiste. Él tocó el cristal, lo sé. Perdóname. Y libérate. Salí temblando. El corazón en guerra. ¿Perdonar? El rencor rugía no. Pero Inés, en sesión de emergencia, diseccionó, el clímax no es su ruina, es tu elección. ¿Vives para odiar? ¿O para sanar? Esa noche, bebí hasta el amanecer. Y el PORSCH y el NO. Mi viejo coche ahora, aparcado como un fantasma. Las repercusiones. Shane Puig se suicidó en su celda, ahorcado con sábanas. Escándalo nacional. Javier fue acusado de homicidio involuntario por estrés inducido al ridículo. Pero me salpicó, la vengadora responsable, gritaban tabloides. Mi padre me llamó. Reconciliado por la tragedia, vuelve a casa. Elena. Basta, volé a Toledo. Abracé a mi madre. Caminé por calles empedradas donde crecí. Por primera vez, reí con Marta sobre tonterías infantiles. Pero el teléfono vibró. Tomás Puig dejó una nota. Nombra a Javier. Pero también a ti. Vargas sabía todo. El twist se cernía. Regresé a Madrid. Confronté a Tomás. ¿Qué coño? Él palideció. ¿Es Blas? Pero el fiscal duda en perenoye total. ¿Había Javier plantado semillas? Llamé a Nico. Revisa todo. Horas después, nada. Elena. Limpio. Alivio temporal. El verdadero clímax explotó en una fiesta de Victoria que Sofía organizó en su piso, Cava. Amigos leales. Risas. Bebí demasiado. Besé a un desconocido de un error efímero. Al día siguiente. Resaca moral. Lucía llamó, Diego está en peligro. Gente de Puig lo busca, corrí a Vallecas. Encontré al chico escondido en un piso ocupa. Ellos creen que sé algo. Lo saqué. Lo llevé a un hotel seguro. En el coche. Confesó, mi padre no es tan malo. Te ama. A su manera, duda. Grande. En terapia. Colapsé, lo odio. Pero lo echo de menos. Inés, amor y odio son caras de la misma moneda. Y LIG y punto. El golpe final, el juicio mayor contra Javier. Testifiqué. Voz firme, detalles del fraude. La traición. Él, en el banquillo. Me miró con algo nuevo, no súplica, sino comprensión. La has ganado. Elena condenado a 8 años. Saliendo del tribunal. Flechistegadores. Abrazos de Sofía. Victoria. Pero en el taxi. El vacío me devoró. ¿Qué ahora? El rencor se evaporaba, dejando desolación. El sexto mes fue el epílogo sangriento, donde las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque envenenado, y el twist final me dejó en ruinas gloriosas. Javier apeló la sentencia, pero el Supremo la ratificó, 8 años firmes, más restitución de 1 millón. Celebré sola, con una botella de absenta en el balcón, mirando las luces de Madrid parpadear como ojos acusadores. Sofía intentó una cena, eres libre. Pero mi risa sonó hueca. ¿Libre para qué? ¿Sofía? El hombre que amaba es un fantasma. Las repercusiones tocaron fondo. Mi padre, al enterarse del veredicto, sufrió recaída, un segundo infarto. Esta vez grave. Volé a Toledo. El hospital oliendo a desinfectante y muerte. Hija. Valió la pena, murmuró desde la cama. Tubos en brazos. Lágrimas mías, papá. Lo siento. Murió 2 días después, sin perdón pleno. El funeral en la Catedral de Toledo fue un velorio de mi alma, familia distante. Yo como la paria. Marta me consoló, él te amaba. Elena. Solo temía perderte al odio. Enterré a mi padre bajo un cielo de plomo, jurando cambio. Profesionalmente. Renací de cenizas, un libro de memorias. Del altar a la justicia. Bestseller en 2 semanas. Conferencias en universidades. ONG. Dinero fluyó, pero el vacío persistía.
Carlos se convirtió en más una noche. Tras una charla en la Complutense, me besó en el aparcamiento. Eres fuerte, Elena. Déjame ayudarte a cargar. Dudé, pero cedí. Amor nuevo, tentative, como un brote en tierra árida. Pero el twist llegó como un rayo, una carta de Javier, entregada por su abogado. Lee con cuidado dentro. No súplicas, sino revelación, Elena. La huida no fue por Lucía. Era por ti. Descubrí que estabas embarazada del test en el baño, el que escondiste. Pero yo no estaba listo. Fui cobarde. Sí, pero tú mentiste primero, el mundo se detuvo. Recordé el retraso. La prueba positiva que tiré al tajo en pánico, temiendo su rechazo. ¿Había perdido un hijo por mi orgullo? ¿O nunca lo hubo? Lágrimas ciegas. Llamé a Inés, ¿me mintió? ¿Oyó a mí? El clímax inverso, confronté mi propia traición. El rencor se volvió introspección. Visité a Javier por última vez. Sin cristal esta vez visita conyugal irónica. Era verdad, admití. Él sonrió triste, perdimos a los dos. Elena. Pero tú ganas viviendo. Salí transformada, no absuelta, pero humana. Lucía y Diego se reconectaron. Ella lo adoptó como hermano postizo. Yo financié su uni. Un acto de redención. Sofía escribió mi prólogo para el libro La venganza no cura, transforma. Hoy, un año después, Madrid brilla diferente. Vivo en un piso modesto en Lavapiés, con Carlos cocinando paella los domingos. El Porsche es un recuerdo. Conduzco un Seat viejo. Humilde. El odio se disipó, dejando cicatrices que cuentan mi historia, de traición a perdón tardío. Pero en noches de tormenta, susurró al viento, pagaste, Javier. Y yo también, la balanza equilibrada, irreversible. Y en esa justicia, encuentro paz. Fin.